Na última palestra, En la última presentación, eu finalizei o assunto sobre o julgamento dos vivos, yo terminé el asunto del juicio de los vivos, mas eu deixei um ponto que eu ia falar depois. mas yo dije un punto que iba a hablar después, Eu iria falar depois. que él iría a hablar después. E eu vou falar agora, Y ahora él va a hablar, que é sobre Lucas 21. que es sobre Lucas 21. Vamos abrir Lucas 21. Entonces vamos a nuestras Biblias en Lucas 21. A partir do verso 5. A partir del versículo 5. Diz bem assim: E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quando há estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Dice así: Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, y dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. No ano 70, En el año 70, depois de Cristo, después de Cristo, Jerusalém foi tomada, Jerusalén fue tomada, e aparentemente esse verso está falando disso. y aparentemente ese versículo está hablando de eso. Só que a pergunta que os discípulos vão fazer, Solo que la pregunta que los discípulos van a hacer, eles vão perguntar sobre o que vai acontecer nesse período, ellos van a preguntar sobre qué es lo que va a acontecer en el periodo, quais são os sinais disso. cuáles son las señales de eso, Só que eles associam a destruição do templo lo que ellos asocian con la destrucción del templo, com o fim do mundo. con el fin del mundo. E Jesus vai dar os sinais Y Jesús va a dar las señales do fim do mundo. del fin del mundo. Primeiro ele vai começar com sinais Primero él va a comenzar con las señales literais. literales, Guerras. guerras, Rumores de guerras. rumores de guerra. Pai matando filho. ¿Ah? Pai matando filho? Pai entregando filho. Padres matando a sus hijos, Ok. Brigas. luchas, Tudo isso ele vai falar primeiro. todo eso él va a hablar primero. Sinais literais. Señales literales. E depois Y después ele vai dar outra explicação. él va a dar otra explicación, Só que agora ele vai usar símbolos. solo que ahora él va a usar Ele símbolos. vai usar uma parábola. Él va a usar una parábola. Então vamos ler o verso 7. Entonces vamos al versículo 7. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Dice, y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá en estas cosas que estén para suceder? E aí começam um monte de sinais que Jesus explica. Entonces ahí comienza un montón de señales que Jesús explica. Terremotos, fomes, Él dice terremotos, hambres. ok? ¿Ok? E aí lá no verso 29, Y allá en el versículo 29, Jesus fala: Jesús dice, E disse-lhes uma parábola: y les dijo una parábola: Olhai para a figueira Mirad para la higuera e para todas as árvores. y para todos los árboles. Então Jesus disse sinais do fim do tempo. Entonces Jesús dice las señales para el fin del tiempo. E agora ele vai dar uma parábola, Y ahora él va a dar una parábola, também no fim do tempo. también del fin del tiempo. E ele fala: olha para a figueira. Y él les dice, miren para la higuera. Então Jesus está pedindo para eles olharem para a figueira. Entonces Jesús está pidiendo que ellos mirasen a la higuera. O sinal está lá. La señal está allá. Ele está dando o sinal do fim dos tempos. Él está dando la señal del fin de los tiempos. E aí o verso 30 diz: Y en el versículo 30 dice, Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendos, que perto já está o verão. y cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Irmãos, a primeira palestra que a gente estudou, Y esa es la primera presentación que nosotros ya estudiamos. o que a chuva faz? ¿Y qué es que la lluvia hace? Em Isaías 55, verso 10 e 11. En Isaías 55, versículos 10 y 11. Lá diz bem assim: assim como a chuva desce, lá diz assim. Vamos ler. Allá dice así, vamos mejor a Isaías 55, rápidamente. Isaías 55, verso 10. Isaías 55, versículo 10. Porque assim como desce a chuva Porque así como desciende la lluvia e as neves dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar.
Porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla. Fala brotar, Germinar. germinar. A chuva faz brotar. Entonces la lluvia lo que hace es germinar. Volta para Lucas 21. Entonces volvamos a Lucas 21. Jesus está dando o sinal do fim dos tempos. Y Jesús está dando la señal del fin de los tiempos. E o sinal que ele dá para os discípulos, Y la señal que él da para los discípulos em parábola, en las parábolas é olha para a figueira. es miren para la higuera. Quando ela brota, Cuando ella brota, em outras palavras, en otras palabras, quando a chuva está caindo, cuando la lluvia está cayendo, porque para a figueira brotar tem que ter a chuva, porque para la higuera brotar tiene que tener lluvia, diz bem assim: que perto já está o verão. dice bien así que el verano ya está cerca. E o que acontece no verão? ¿Y qué es lo que acontece en el verano? A colheita. La cosecha. E a colheita La é cosecha o fim do mundo. es el fin del mundo. Então Jesus está falando para os discípulos em parábola. Entonces Jesús está hablando para los discípulos en parábolas. Eles pedem por um sinal. Ellos piden por una señal E Jesus fala para eles: y Jesús habla para ellos. olha para a figueira. Le dice, mira para la higuera. Quando a chuva começa a cair, Cuando la lluvia comience a caer, em 11 de setembro, el 11 de septiembre, e faz brotar, y hace brotar, o verão está próximo. entonces el verano está pronto. A colheita está próxima. Entonces la cosecha está cerca. O fim do mundo está próximo. Entonces el fin del mundo está próximo. Mais fundo ainda, Más a fondo aún, Jesus vai dizer uma coisa mais séria. Jesús dice una cosa más seria ahí. Verso 31. Versículo 31. Assim todos vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. E verso 32. Em verdade vos digo, que não passará esta geração até que tudo aconteça. Dice así, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Irmãos, Hermanos, Jesus está dizendo Jesús está diciendo que o sinal é 11 de setembro. que la señal es el 11 de septiembre. Porque lá começa a cair a chuva. Porque ahí comienza a caer la lluvia. E aqui diz que nessa geração Y aquí dice que en esa generación tudo vai acontecer. todo ha de acontecer. É a última geração da história da Terra. Es la última generación de la historia de la Tierra. Ontem a gente viu um texto Ayer nosotros vimos un texto que mostra que quando vem o anjo de Apocalipse 18, que muestra que cuando viene el ángel de Apocalipsis 18, os 144 mil los 144,000 que não morrem que no mueren recebem poder desse anjo. reciben poder de ese ángel. O texto mostra que que quando o anjo de Apocalipse 18 vem, El texto muestra que cuando el ángel de Apocalipsis 18 viene, é a última geração da história terrestre. es la última generación de la historia de la Tierra. Está de acordo com Lucas 21. Y está de acuerdo con Lucas 21. Eu espero que vocês tenham entendido. Y yo espero que ustedes lo tengan comprendido. Fez sentido. ¿Hace sentido? Hace sentido. Essa parte foi só um pedaço do que ficou da apresentação de ontem. Entonces, eso solo fue una parte de lo que quedó en la presentación de ayer. Agora a gente vai falar sobre a igreja triunfante. Entonces, ahora vamos a hablar de la iglesia triunfante. Esse é o outro assunto que eu vou estar abordando. Y ese es otro asunto que yo voy a estar abordando ahora. Geralmente existe um entendimento Generalmente existe un entendimiento que no fim do mundo, que en el fin del mundo, a separação do trigo e do joio la separación del trigo y la cizaña é de que o trigo permanece na igreja es que el trigo permanece en la iglesia e o joio é que sai da igreja. y la cizaña es aquello que sale de la iglesia. Só que quando se interpreta isso, Solo que cuando se interpreta eso, eles aplicam isso como se fosse um prédio ellos aplican eso como si fuese un edificio que tem uma logomarca que tiene un logotipo, una marca, e aqueles que saem da igreja são o joio y aquellos que salen de la iglesia son la cizaña e o que fica na igreja é o trigo. y los que quedan en la iglesia son el trigo. Só que a gente vai ver que isso não tem fundamento. Solo que nosotros vamos a ver que eso no tiene fundamento. Gostaria de ler um texto Me gustaría leer un texto onde a gente vai estudar com mais calma donde nosotros vamos a estudiar con más calma o que significa o trigo e o joio lo que significa el trigo y la cizaña e o que significa essa sacudidura no fim do mundo, y lo que significa esa sacudidura en el fin del mundo, ese zarandeo. para a gente entender Para nosotros poder entender qual é o papel da igreja triunfante cuál es el papel de la iglesia triunfante e como ela é formada. y cómo es que ella es formada.
O texto está em Conselhos para a Igreja. El texto está en Consejo para la Iglesia, Em espanhol, essa página aqui. en la página 432. E em português está na página 243.3. Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando, não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. A verdade é um poder santificador, mas a igreja militante não é triunfante. Há joio entre o trigo. Dice, Dios tiene una iglesia en la tierra que es su pueblo escogido que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo las ramas extraviadas, no a uno aquí y otro allí, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. Primeira coisa que a gente vê aqui, La primera cosa que nosotros vemos aquí, talvez não a primeira, mas uma coisa que deve chamar a atenção, tal vez no es la primera, pero es una cosa que debe llamar la atención, é que a irmã White diz explicitamente es que la hermana White dice explícitamente que a igreja militante não é a igreja triunfante. es que ella dice que la iglesia triunfante no es la iglesia militante. Logo, quem é a igreja triunfante? Entonces, ¿quién es la iglesia triunfante? Porque a igreja militante Porque la iglesia militante é a igreja adventista do sétimo dia. es la iglesia adventista del séptimo día. Mas nela existe trigo e joio. Mas Nela existe trigo e joio. en ella existe trigo y cizaña. E aqui diz que a triunfante não é a igreja adventista. Y aquí dice que la iglesia triunfante no es la iglesia Porque adventista. a igreja adventista é a igreja militante. Que la iglesia adventista es la iglesia militante. Então a gente tem que começar a considerar esses pontos. Entonces usted tiene que comenzar a considerar esos puntos. Temos que entender então quem é a igreja triunfante. Tenemos que entender entonces quién es la iglesia triunfante. Ok. Como que a gente identifica quem é o trigo e quem é o joio? ¿Cómo nosotros identificamos quién es el trigo y quién es la cizaña? A gente comentou isso um pouco ontem. Nosotros comentamos eso ayer. Para a gente entender como que vai acontecer algo na nossa geração, Para que nosotros entendamos cómo es eso que va a acontecer en nuestra generación. a gente tem que ver como que Deus agiu no passado. Eso tiene que ver cómo fue que Dios nos guió en el pasado. Porque Deus não muda. Porque Dios no cambia. A história se repete. La historia se repite. Assim como ele agiu no passado, ele vai agir agora. Así como Él lo hizo en el pasado, también lo va a hacer ahora. Então agora a gente vai ver alguns exemplos Entonces nosotros vamos a ver algunos ejemplos do trigo e do joio. de lo que es el trigo y la cizaña. E se a gente vai para o Evangelho Eterno, Y si usted va para el Evangelio Eterno, que a irmã White diz que foi proclamada primeiramente no Éden, que la hermana White dice que fue proclamado primeramente en el Edén, em Gênesis 3:15, en Génesis 3:15, lá já dá um primeiro exemplo allá ya da un primer ejemplo de duas classes. de dos clases. E essas duas classes Y esas dos a clases gente vai chamar de trigo e joio, nosotros vamos a llamar de trigo y cizaña, ou de virgens prudentes e virgens tolas, o de vírgenes prudentes y vírgenes insensatas, salvos e perdidos. salvos y perdidos. Gênesis 3:15. Génesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tem a semente da mulher, Entonces, tiene la simiente de la mujer, a igreja de Deus, la iglesia de Dios, e a semente da serpente. y la simiente de la serpiente. São duas classes. Son dos clases. Se a gente for usar de uma forma mais clara, Si nosotros vamos a usar de una manera más clara, o trigo é o que se salva el trigo es el que se salva e o joio é o que se perde. y la cizaña es la que se pierde. Assim vai ficar mais fácil para a gente estudar as histórias. Así va a quedar más fácil para nosotros estudiar la historia. Algumas características mais que a gente já viu, Algunas características más que nosotros ya vimos, como em Isaías 28, como en Isaías 28, o trigo el trigo é o que estuda a Bíblia linha sobre linha, es el que estudia la Biblia línea sobre um línea, pouco aqui, um pouco ali, un poquito aquí, un poquito e allí. o joio Y en la cizaña não querem ouvir.
Ellos no quieren oír. Eles não querem ouvir a mensagem do refrigério. Ellos no quieren oír el mensaje del O refrigerio. refrigério que é a chuva. El refrigerio que es la lluvia. Ou em Jeremias 6,16, O en Jeremías 6:16, quando é chamado eles voltarem às veredas antigas, cuando ellos reciben el llamado que vuelvan a las sendas antiguas, onde eles vão encontrar o descanso, donde ellos han de encontrar descanso, que também é o símbolo da chuva serôdia, de acordo com Isaías 28, que también es un símbolo de la lluvia tardía, de acuerdo con Isaías 28, mas eles não querem andar nos caminhos. mas ellos no quieren andar en los caminos. Então temos duas classes. Entonces tenemos dos clases. Aqueles que ouvem a mensagem da chuva serôdia Aquellos que oyen el mensaje de la lluvia tardía são os mesmos que voltam às veredas antigas. son los mismos que vuelven a las sendas antiguas. E tem aqueles que não querem ouvir Y tienen aquellos que no quieren oír e não querem voltar às veredas antigas. y no quieren volver a las sendas antiguas. O joio é aquele que cai do caminho. La cizaña es aquel que cae del camino. Se a gente for na primeira visão de Ellen White, Si usted va a la primera visión de la hermana White, em Primeiros Escritos, página 14, en Primeros Escritos, página 14, diz bem assim: dice así: ela tem a visão de um caminho ella tiene la visión de un camino e tem uma luz atrás do pé dela, que tiene una luz atrás del pie de ella, atrás do povo do advento, atrás del pueblo de advenimiento, e ela vai dizer que as pessoas que negavam essa luz y ella va a decir que las personas que negaban esa luz caíam do caminho. caían del camino. Então, vamos ler. Entonces vamos a leer. E a irmã White pergunta ao anjo o que é essa luz. Entonces la hermana White pregunta al ángel, ¿qué es esa luz? E o anjo responde que é a luz do clamor da meia-noite. Y el ángel responde que es la luz del clamor de medianoche. Diz bem assim: outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés nessas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam no caminho para baixo no mundo tenebroso e ímpio. Dice así: otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús. Cayeron fuera del sendero, abajo en el mundo sombrío y perverso. Isso está de acordo com Isaías 28. ¿Está de acuerdo con Isaías 28? Você acha que essas pessoas que caíram eram do trigo ou joio? ¿Usted qué piensa? ¿Que esas personas que cayeron eran trigo o cizaña? Joio! Eran cizaña. E por que eles caíram? ¿Y por qué es que ellos cayeron? Porque eles não quiseram voltar às veredas antigas. Porque ellos no quisieron volver para las sendas antiguas. Eles negaram a luz, Ellos negaron la luz, que era uma luz profética, que era una luz profética, que é a chuva, que es la lluvia, pois é uma mensagem. porque es un mensaje. Eles não querem ouvir, Ellos no quisieron oír. não querem voltar às veredas antigas. Ellos no quieren volver a las sendas antiguas. Logo eles vão ser tolos e vão cair do caminho. Luego ellos van a ser insensatos y van a caer del camino. Assim que a gente identifica quem é trigo e quem é joio. Así nosotros es como identificamos qué es trigo y qué es cizaña. A gente já passou sobre esses exemplos ontem, Nosotros ya pasamos sobre estos ejemplos ayer, mas eu quero reforçar eles hoje. mas yo quiero reforzar aquellos dos. Na época de Noé, En la época de Noé, Deus mandou uma mensagem presente. Dios mandó un mensaje presente. Aqueles que aceitaram a mensagem Aquellos que aceptaron el mensaje entraram na arca, entraron en el arca, se salvaram. se salvaron. Aqueles que rejeitaram a verdade profética, Aquellos que rechazaron la verdad profética, verdade presente, la verdad presente do tempo deles, del tiempo de ellos, ficaram fora da arca. quedaron fuera del E arca. vocês acham que eles são trigo ou joio? ¿Y usted piensa que ellos son trigo o son cizaña? São joio. Son cizaña. Se perderam. Se perdieron. Na época de Abraão, a mesma coisa. En la época de Abraham la misma cosa. Receberam uma mensagem profética para sair de Sodoma. Recibieron un mensaje profético para salir de Sodoma. Ló e quem aceitou, ou Luego que ellos aceptaron, eles aceitaram a mensagem, ellos aceptaron el mensaje, obedeceram a mensagem, obedecieron el se mensaje, retiraram da cidade se retiraron de las ciudades e são representados como trigo, y son representados como trigo. e o joio é quem ficou na cidade. Y la cizaña es aquel que quedó en la ciudad. Faz sentido? ¿Hace sentido? Assim também vivimos com Esdras. Así también es como vimos con Esdras. Receberam uma mensagem para sair de Babilônia. Recibieron un mensaje para salir de Babilonia. Alguns quiseram ficar em Babilônia. Algunos quisieron quedar en Babilonia. Será que essas pessoas são joio ou trigo? ¿Será que esas personas son trigo o cizaña? São joio. Son cizaña, Ficaram em Babilônia, porque se quedaron en Babilonia, sendo que eram para eles saírem.
diciendo que Dios los mandó a ellos salir. Época de Jesus a mesma coisa. En la época de Jesús la misma cosa. Jesus veio. Jesús vino. Ele era a verdade presente. Él era la verdad presente. Ele tinha a verdade presente. Él tenía la verdad presente. Aqueles que rejeitaram a Cristo, Aquellos que rechazaron a Cristo, joio, cizaña, não podem se salvar. no pueden ser salvados. Aqueles que aceitam a Cristo Aquellos que aceptan a Cristo são trigo. son trigo. É sempre baseado num teste, Es siempre basado en una prueba, que é o evangelho eterno, que es el Evangelio eterno, que é uma verdade presente que es una verdad presente para aquela geração. para aquella generación. Se a geração aceita a mensagem, Si la generación acepta el mensaje, trigo. trigo. Se eles rejeitam, Si ellos rechazan, joio. cizaña. Vamos pensar na história de Lutero. Entonces vamos a pensar un poco en la historia de Lutero. Muitas vezes a gente tem a mentalidade Muchas veces nosotros tenemos la mentalidad de porque a igreja adventista é a igreja de Deus, que porque la iglesia adventista es la iglesia de Dios, ela pode fazer o que quiser, ella puede hacer lo que quiera. que só o fato de você estar nela, você está salvo. Que solamente por el hecho de usted estar dentro de esa iglesia, usted queda salvo. Eu quero trazer de volta agora a história de Lutero. Entonces yo quiero traer de vuelta la historia de Lutero. Cristo morreu. Cristo murió. Cristo fundou uma igreja, Cristo fundó una iglesia, a igreja cristã, la iglesia cristiana, alguns anos depois, quien algunos años después, muitos anos depois, o muchos años después, essa igreja que Cristo fundou esa iglesia que Cristo fundó se formou no anticristo da profecia bíblica, se formó un anticristo en la profecía bíblica, a igreja católica. la iglesia católica. A igreja que Cristo formou La iglesia que Cristo formó se apostatou. apostató. Agora imagina Lutero, Ahora imaginen a Lutero, no tempo dele, en el tiempo de él, batendo no peito golpeándose el pecho e dizendo: y diciendo, essa é a igreja que Cristo formou. esta es la iglesia que Cristo formó. Será que ele podia fazer isso? ¿Será que él podía hacer eso? Será que o papado realmente era a igreja de Deus? ¿Será que el papado realmente era la iglesia de Dios? O fato deles estarem ligados El hecho de que ellos estuvieran ligados por uma mesma geração, por una misma generación. ou por uma herança, o- ou por uma herança, What is from- herança, o por una herencia, não quer dizer que é a igreja de Deus. no quiere decir que es la iglesia de Dios. Aconteceu a mesma coisa na época de Cristo. Aconteció la misma cosa en la época de Cristo. E a gente vai ler isso agora. Y ahora nosotros vamos a leer eso ahora. Os judeus falavam: Los judíos decían, nós somos filhos de Abraão. nosotros somos hijos de Abraham. Nós temos o sangue de Abraão. Tenemos la sangre de Abraham. Jesus virou para eles e falou: Y Jesús miró para ellos y dijo, vocês são filhos de Satanás. ustedes son hijos de Satanás. Não é porque você tem sangue de Abraão No es porque usted tenga sangre de Abraham que você é do povo de Deus. que usted es pueblo de Dios. Vamos ler sobre isso. Vamos a ver sobre eso. Desejado de todas as nações, página 329, em português. Deseado de todas las gentes, ahora vamos a ver en español la paginación. En la página 432. Aqui. Os fariseus haviam declarado ser filhos de Abraão. Jesus lhe disse que essa pretensão só podia ser assegurada mediante a prática das obras de Abraão. Dice, los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abraham, y Jesús les dijo que solamente haciendo las obras de Abraham podían justificar esa pretensión. Os verdadeiros filhos de Abraão viveram como ele próprio vivera, uma vida de obediência a Deus. Los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él, una vida de verdadera obediencia a Dios. Então a gente vê aqui que os fariseus, Entonces nosotros vemos aquí que los fariseos, eles julgavam ser filhos de Abraão,
Eles juzgaban ser hijos de Abraham simplesmente por causa da herança que eles tinham. simplemente por causa de la herencia que ellos tenían. Mas Jesus nega isso. Pero Jesús niega eso. Se você é filho de Abraão, você age que nem Abraão. Entonces, si usted es hijo de Abraham, entonces usted tiene que actuar como Abraham. Irmãos, o fato de você estar na igreja adventista do sétimo dia Hermanos, el hecho de que usted esté en la iglesia adventista del séptimo día, não quer dizer que você é um verdadeiro adventista do sétimo dia. eso no quiere decir que usted sea un verdadero adventista del séptimo O día. adventista do sétimo dia verdadeiro é o que guarda os mandamentos de Deus El adventista verdadero que guarda los mandamientos de e tem o Dios testemunho de Jesus. es el que tiene el testimonio de Jesús. Não é simplesmente porque você tem um nome escrito no livro. No es simplemente porque su nombre está escrito en el libro. Você tem que agir como os verdadeiros adventistas agiram. Usted tiene que hacer como los verdaderos adventistas hicieron. Voltar às veredas antigas. Volver para las sendas antiguas. Desejado de todas as nações, página 154. Nuevamente, en Deseado de toda la gente, página 198, párrafo 4. Houvessem os guias de Israel recebido a Cristo e eles teriam honrado como mensageiros para levar o Evangelho ao mundo. Foi-lhes dada primeiramente a eles a oportunidade de se tornarem arautos do reino e da graça de Deus. Mas Israel não conheceu o tempo da sua visitação. Os ciúmes e desconfianças dos chefes judaicos maturaram em ódio aberto e o coração do povo se desviou de Jesus. O Sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo e intentava matá-lo. Portanto, Jesus partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, do povo que fora instruído na lei e voltou-se para outra classe para proclamar sua mensagem e remir os que haviam de levar o evangelho a todas as nações. Dice así: si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habrían honrado como mensajeros suyos para llevar el Evangelio al mundo. A ellos les fue dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y de la gracia de Dios. Pero Israel no conoció el tiempo de su visitación. Los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos maduraron en abierto odio y el corazón de la gente se apartó de Jesús. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén y de los sacerdotes del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo, assim tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Assim tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações. Así también fue rechazada en toda generación sucesiva. Irmãos, Jesus saiu dos dirigentes religiosos, Hermanos, entonces Jesús salió de los dirigentes religiosos, dos sacerdotes salió de los sacerdotes e foi para uma outra classe. y fue para otra clase. Mas eles eram o povo de Deus. Pero ellos eran el pueblo de Dios. Se eles eram o povo de Deus, Si ellos eran el pueblo de Dios, por que Jesus não foi a eles? ¿por qué Jesús no fue a ellos? Eles não estavam com o coração aberto para ouvir a verdade. Ellos no tenían el corazón abierto para oír las A verdades, verdade presente. la verdad presente. Então, irmãos e irmãs, a gente precisa entender. Entonces, hermanos y hermanas, la gente precisa entender, A igreja judaica era a igreja de Deus. la iglesia judaica era la iglesia de Dios. Durante o período que Cristo estava lá. Durante el periodo que Cristo estaba allá. A igreja adventista é o povo de Deus. La iglesia adventista es el pueblo de Dios. Mas se eles não ouvirem a verdade presente, Mas si ellos no oyen la verdad presente, se eles não querem escutar chuva, si ellos no quieren escuchar la eles não lluvia, querem voltar às veredas antigas, si ellos no quieren volver para las sendas antiguas, por que você ainda acha ¿por qué usted todavía cree que é seguro, que es seguro, mesmo assim, permanecer mismo así, permanecer e achar que está salvo, y creer que está salvo, simplesmente porque foi a igreja estabelecida por Deus? simplemente porque fue la iglesia establecida por Dios? A gente vai ver aqui Nosotros vamos a ver aquí que o povo de Deus tem condições. que el pueblo de Dios tiene condiciones. Se aceitar, Si acepta, vive, vive, se rejeita, si rechaza, morre. muere. Condicional. Condicional.
Não é porque você está na igreja do povo de Deus No es porque está usted en la iglesia, en el pueblo de que Dios, você está seguro. que usted está seguro. Eu quero lembrar o que a Bíblia fala sobre Laodiceia, Yo quiero recordarles a ustedes lo que la Biblia habla de la Odisea, que é a igreja militante. que es la iglesia militante. Deus fala que vai vomitar da sua boca, Dios dice que los va a vomitar de su boca, porque Jesus porque Jesús está do lado de fora, está del lado de afuera, batendo na porta tocando la puerta, e falando: se alguém me ouvir, diciendo que si alguien me oyese, se alguém ouvir a mensagem si alguien oye ese mensaje do refrigério del refrigerio ou do descanso, o del descanso, e assim tem o colírio, y así que también es el colirio, comprou ouro compro oro e tem as vestes brancas, y tengo las vestiduras blancas, aí sim Deus vai te salvar. entonces así Dios te va a salvar. Mas se você recusa ouvir a palavra de Deus, Mas si usted rechaza oír la palabra de Dios, a voz de Deus, la voz de Dios, você se perde. usted se Vai pierde. ser vomitado da boca de Deus. Usted va a ser vomitado de la boca É de Dios. condicional, irmãos. Es condicional, hermanos. A igreja militante, La iglesia militante, todas as igrejas de Deus na terra, todas las iglesias de Dios en la tierra, é condicional. es condicional. Se o povo entra em apostasia, Si el pueblo entra en la apostasía, eles vão receber juízo. ellos van a recibir el Se juicio. eles quebram a aliança, Si ellos quebran la Deus alianza, também vai que eles vão receber juízo. ellos también van a recibir el juicio. Então a gente precisa ter isso em mente, Entonces nosotros necesitamos tener eso en mente, porque colocar a nossa salvação, porque es colocada nuestra salvación. a segurança da nossa salvação, Esa es la seguridad de nuestra salvación. simplesmente numa instituição, Simplemente no es una institución, porque foi estabelecida por Deus porque fue establecida por Dios e ela não está andando nos caminhos do Senhor, y ella no está andando en los caminos del Señor, isso não é seguro. y eso no es seguro. É como se você estivesse no dia dos hebreus Es como si usted estuviera en los días de los hebreos e os hebreus estivessem adorando a ídolos y los hebreos estuvieran adorando a ídolos e você está lá no meio y usted está allá en el e medio você acha que você vai estar salvo mesmo adorando ídolos. y usted cree que va a estar allá salvo todavía adorando E ídolos. você bate no peito e fala: eu sou do povo que Deus tirou do Egito. Y entonces usted golpea su pecho y dice, yo soy del pueblo que Dios sacó de Egipto. Mas se você está lá em uma condição que Deus não se agrada, Pero si usted está allá y está en una condición que a Dios no le agrada, você vai receber o juízo de Deus. usted va a recibir el juicio de Dios. Os mileritas foi a mesma coisa. Los mileristas fue la misma cosa. A igreja protestante era o povo de Deus da época deles. La iglesia protestante era el pueblo de Dios en la época de ellos. Os que aceitaram a verdade presente, Los que aceptaron la verdad presente, que foram essas mensagens dos diagramas, que fueron esos mensajes Do de diagrama. esos diagramas, seguiram a Cristo no santuário celestial, no Santíssimo. ellos siguieron a Cristo en el santuario celestial o el lugar santísimo. E os que rejeitaram foram chamados de Babilônia. Y los que rechazaron fueron llamados de Babilonia. Lutero a mesma coisa, eu não cheguei a comentar muito de Lutero. Y con Lutero la misma cosa, nosotros no llegamos a comentar de Lutero. Lutero trouxe a reforma. Lutero trajo la reforma. A reforma da igreja que Deus estabeleceu, La reforma de la iglesia que Dios estableció, que entrou em apostasia. que entró en apostasía. Logo, Lutero, que fazia parte dessa apostasia, Luego Lutero, que hacía parte de esa apostasía, se retirou disso com a reforma. se retiró de eso con la reforma. Assim que funcionou. Así fue como funcionó. Próximo texto está em Grande Conflito, página 431, em inglês, em português. El próximo texto está en Conflicto de los Siglos 426, párrafo 2. Os homens não podem impunemente rejeitar as advertências que Deus, em sua misericórdia, lhe envia. No tempo de Noé, uma mensagem do céu foi endereçada ao mundo, e a salvação do povo dependia da maneira como a recebesse. Dice así, los hombres no pueden rechazar imprudentemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. A Emoete está dizendo, a salvação deles dependia
Entonces la hermana Boy está diciendo que la salvación de ellos dependía da maneira como eles aceitavam a mensagem. la manera como ellos aceptaban el mensaje. Irmãos, o Evangelho Eterno Entonces, hermanos, el Evangelio eterno vem para produzir duas classes de adoradores. viene para producir dos clases de adoradores, Aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. los que aceptan y los que rechazan. Rejeitada a advertência, o Espírito foi retirado da raça pecadora e pereceram nas águas do dilúvio. Nos dias de Abraão, a misericórdia cessou de conter com os culposos habitantes de Sodoma e todos, exceção de Ló e esposas e filhas, foram consumidos pelo fogo enviado do céu. Assim foi nos dias de Cristo. O Filho de Deus declara os judeus incrédulos daquela nação: vossa casa vai ficar deserta. Olhando através dos tempos para os últimos dias, o mesmo poder infinito declara a respeito dos que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Entonces dice, por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. En tiempo de Abraham, la misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma y todos excepto Lot con su mujer y sus 2 hijas fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara respecto a los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eles não receberam o amor da verdade. Entonces ellos no recibieron el amor de la verdad. O próximo texto está em Cristo Triunfante, página 57.3 em português. El próximo texto está en Cristo Triunfante, página 58, párrafo 6. Assim será nos últimos dias da história terrestre. Aqueles que ouvem a mensagem da verdade, mas não creem, cairão em meio à infidelidade moral, assim como nos dias de Noé. Aqueles que não estavam firmemente alicerçados falharam em permanecer até o fim do seu tempo de prova. Dice: Así será en los últimos días de la historia de este mundo. Aquellos que escuchen hoy el mensaje de verdad, pero no crean, caerán envueltos en la infidelidad moral como aquellos que en los días de Noé no permanecieron firmes hasta el fin de su tiempo de gracia. Irmão, Cuando el Señor pague a cada uno conforme a sus obras, entonces estos comprenderán que Dios es verdad y que el mensaje divino habría sido la vida y la salvación de ellos, que si tan solo hubiesen aceptado la evidencia ofrecida, puesto en práctica las condiciones especificadas. ¿Todo? você leu até o final? No. Até o final. Pode ler até o final. ¿Hasta el final? Así verán que pudieron haber sido salvos si no hubiesen rechazado el único medio de salvación. Se não tivessem rejeitado o único meio de Salvación. salvação. Entonces, si ellos no hubiesen rechazado el único medio de salvación, Qual é o único meio de salvação? ¿cuál es el único medio de salvación? El mensaje que ellos A rechazaron. mensagem? El mensaje. Sua mensagem teria sido, e que sua mensagem teria sido a sua vida e salvação. Su mensaje tenía sido su vida, tendría que haber sido su vida y su salvación. É a verdade presente. Esa es la verdad presente. Estamos falando da época de Noé aqui. Estamos hablando de la época de Noé. Na nossa geração nós temos uma verdade presente. Y en nuestra generación nosotros tenemos la misma verdad presente. Irmãos, esse texto aqui fala outra coisa muito importante. Hermanos, este texto también aquí habla de una cosa muy importante. Aqueles que não estavam firmemente alicerçados falharam em permanecer até o fim do seu tempo de prova. Dice, aquellos que en los días de Noé no permanecieron firmes hasta el fin de su tiempo de gracia. Existiram várias pessoas que ajudaram a construir a Arca de Noé. Existieron varias personas que ayudaron a construir el arca de Noé. Mas pessoas deixaram de construir. Mas las personas dejaron de construir. Porque eles não estavam firmados, alicerçados na verdade. Porque ellos no estaban firmados ni establecidos en la verdad. Irmãos, você está estudando essa mensagem. Irmãos, se você está estudando essa mensagem. Hermanos, si usted está estudiando este mensaje, Que de 1989 adiante. que de 1989 hacia adelante, Se você acredita que essa verdade, si usted acredita que esto es verdad,
que foram reveladas aqui nesses tempos. que estas verdades fueron reveladas aquí en ese tiempo, Como Daniel 11, 40, 45. como Daniel 11, 40, 45, Como as linhas reformatórias. con las líneas de reforma E sobre o fundamento que foi estabelecido. y sobre el fundamento que fue establecido, Você tem que estar firmado nessas verdades. usted tiene que estar firme sobre estas verdades. Porque se você não está firmado na verdade, Porque si usted no está firme sobre esas verdades, a verdade profética, las verdades proféticas, você vai ser como aqueles que ajudaram a construir a arca, usted va a ser como aquellos que ayudaron a construir el arca, mas saíram, pero salieron, porque não estão firmados na verdade. porque no fueron firmes en la verdad. Verdade presente. La verdad presente. Precisamos aplicar isso na nossa geração. Nosotros vamos a aplicar eso ahora en nuestra generación. Esse fundamento que foi colocado aqui, Ese fundamento que fue colocado aquí, que é falado sobre isso na Campal na Itália recentemente. que de eso se habló recientemente en el Campal de Italia, 10 campais. en el 10º Campal, 10 campais. perdón, 10 campales De 2004 a 2014. del 2004 al 2014. Foi colocado o fundamento dessa mensagem. Fue colocado el fundamento de esas verdades. Irmãos, vocês não estão firmados no fundamento, Entonces, hermanos, ustedes no están firmados en el fundamento. você pode acabar como essas pessoas Entonces usted puede terminar como esas personas que não permaneceram fiel até o fim do seu tempo de prova. que no permanecieron fieles hasta el tiempo de su prueba. Você realmente acredita que isso daqui é a verdade presente para a nossa geração? Si usted realmente acredita que eso es verdad presente para nuestra generación, Então estude ela. entonces estúdielas. Tenha certeza Tenga seguridad que você está firmado nela. de que usted está firme en ello, De que realmente isso é uma verdade. de que realmente esto es una verdad, De que é a verdade presente. de que es la verdad presente. O próximo texto está em IR. El próximo texto está IR? en Wesley, sabe o que é IR? Iglesia Remanente, Igreja Remanescente, obrigado. Página 59.3 em página 9.3 em português, vamos ver. 59.3 en portugués y vamos a ver en español. Não tem em espanhol. No está en español. Vamos lá. Deus está guiando a saída de um povo. Entonces, Dios está guiando la salida de un pueblo. Ele tem um povo, uma igreja na terra, Él tiene un pueblo, tiene una iglesia en la tierra, os quais ele tornou depositários de sua lei. los cuales él tornó depositarios de su ley. Confiou-lhes sagrado depósito Les confió el sagrado depósito. e verdade eterna para ser dada ao mundo. El sagrado depósito y la verdad eterna para ser dada al mundo. Ele os reprovaria e corrigiria. Ellos reprobarían y corregirían. A mensagem aos laodiceanos aplica-se aos adventistas do sétimo dia, El mensaje a los laodiceanos se aplica a los adventistas del séptimo día, que tem tido grande esclarecimento, que tido, que han tenido un gran esclarecimiento e não tem andado na luz. y no han caminado sobre la luz. São aqueles que têm feito grande profissão, Son aquellos que han hecho gran profesión, mas não andado a par com seu líder. mas ellos no han caminado a la par con su líder, Que são vomitados de sua boca, que ellos son vomitados de su boca a menos que se arrependam. a menos que ellos se arrepientan. Irmãos, é condicional. Hermanos, es condicional. Se eles se arrependerem, Si ellos se arrepienten, Deus vai salvar o seu povo. Dios va a salvar a su pueblo. Mas você tem que entender que isso é condicional. Mas ustedes tienen que entender que eso es condicional. Agora a gente vai olhar para alguns símbolos da igreja triunfante da Bíblia. Ahora nosotros vamos a ver para algunos símbolos de la iglesia triunfante en la Biblia. A Bíblia coloca alguns símbolos La Biblia coloca algunos símbolos e claramente a gente vê que fala da igreja triunfante. y claramente usted puede ver que
habla de la iglesia A triunfante. gente sabe que a igreja triunfante é o estandarte de Deus. Nosotros sabemos que la iglesia triunfante es el estandarte de Dios. Alguns símbolos como Monte Santo e Glorioso. Algunos símbolos como el monte santo y glorioso, Daniel 11, verso 45. Daniel 11, verso 40-45, São símbolos da igreja triunfante. son símbolos de la iglesia triunfante. Aquela pedra que é arrancada sem mão. Aquella piedra que es arrancada, mas no por mano, Em Daniel 2. en Daniel 2, Que derruba a estátua que derrumba aquella estatua e vira um monte só. y se vuelve un monte solamente. Que é a igreja triunfante. Aquella es la iglesia triunfante. Vamos ver alguns símbolos mais da igreja triunfante. Vamos a ver algunos símbolos más de la iglesia triunfante. Vamos para Isaías 5. Vamos para Isaías 5. E a gente vai ver os exilados do povo. Entonces vamos a ver los desellados del pueblo. Isaías 5, verso 7. Isaías 5, versículo 7. Vamos ler do verso 1. Verso 1 e verso 2. Vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Apenas em espanhol. Solo en español. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedragado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. No verso 7 vai dizer que essa vinha En el versículo 7 va a decir que esa viña é a casa de Israel. es la casa de Israel. Mas em vez dela dar uvas boas, Mas en vez de dar uvas buenas, no verso 2 fala que ela deu uvas bravas. en el versículo 2 él habla que dio uvas silvestres. Acabei de lembrar onde que eu ia no final da explicação de Lucas 21. Ahora él acabó de recordar dónde es que él iba en la explicación de Lucas 21. Deixa eu escrever aqui e depois eu volto lá. Vamos no verso 5. Entonces vamos al versículo 5. Vamos ler o verso 5 e o 6. Vamos a leer versículos 5 y 6. Dice así: os mostraré pues ahora que lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Olha o que Deus vai fazer com o seu povo. Miren lo que Dios va a hacer con su pueblo. Vai tornar em deserto. La va a tornar en desierto. Ué, mas é o povo de Deus. Pero si es el pueblo de Dios. Não é seguro você simplesmente fazer parte do povo de Deus? No es seguro para usted simplemente ser parte del pueblo de Dios. Olha o que Deus vai fazer com o seu povo. Porque mire lo que Dios va a hacer con su pueblo. Porque em vez de dar uvas boas, estão dando uvas bravas. Porque en vez de dar buenas uvas, Él da uvas silvestres. Verso 7 vai falar que a vinha é o povo de Deus. Versículo 7 va a hablar de que la viña es el pueblo de Dios. Pode ler. Dice así: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ok, sabemos que está falando do povo de Deus. Entonces sabemos aquí que está hablando del pueblo de Dios. Casa de Israel. La casa de Israel. Só que agora no verso 25, Solo que ahora en el versículo 25, do povo de Israel, el pueblo de Israel, do povo de Israel, del pueblo de Israel, Deus vai tirar um estandarte, Dios va a sacar un estandarte, que a gente vai entender que é a igreja triunfante. que nosotros vamos a entender que es la iglesia triunfante. Verso 25 a 27. Verso 25 al 27. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomarán sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Verso 26 fala, e ele alvorará o estandarte. Y el versículo 26 dice, y alzará el pendón a las naciones.
Pendão, estandarte, estandarte. Ele vai levantar esse estandarte Entonces él va a levantar ese pendón entre as nações. entre las naciones. E assim vai assobiará para que venham desde as extremidades da terra Y entonces si él silbará para que al que está al extremo de la tierra, esse estandarte ese estandarte que é levantado que es levantado para as nações hacia las naciones na lei dominical en la ley dominicana, para que chame todas as nações para que llame a todos de todas las naciones, para que não recebam a marca da besta. para que ellos no reciban la marca de la bestia. A gente vai ver que esses são os exilados do povo. Nosotros vamos a ver que esos son los sellados del pueblo. Isso está em Isaías 2, Eso está en Isaías 2, verso 1 a 4. versículos 1 al 4. A partir do verso 1 a 4. 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Para aí. O monte está no cume dos montes. Entonces el monte está en la cumbre de los montes. Ou seja, o monte é levantado, Entonces el monte es levantado, como o estandarte é levantado, como un pendón es levantado. e correrão a eles todas as nações. Entonces correrán a ellos todas las naciones. Mesmo símbolo. Mismo símbolo. Símbolo da igreja triunfante. Símbolo de la iglesia triunfante. Verso 3. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jehová la palabra de Jehová. Segura aí. O estandarte de Deus, Entonces el estandarte de Dios que é levantado que es levantado e que faz com que chame muitos povos, y que hace que llame a muchos pueblos, e essas pessoas vão pedir entonces esas personas han de pedir, para ensinar os caminhos antigos. enséñame los caminos antiguos, Porque a igreja triunfante porque la iglesia triunfante está ouvindo a mensagem da chuva serôdia, es la que está oyendo el mensaje de la lluvia. está voltando às veredas antigas. Ella está volviendo para las sendas antiguas. Ela recebe o descanso. Ella recibe el descanso. Ela recebe a chuva. Ella recibe la lluvia. Logo os povos vão à igreja triunfante. Luego los pueblos van para la iglesia triunfante. Como é que eles vão para a igreja? Como é que eles vão para a igreja ¿Cómo es que ellos van para la iglesia? que não quer ouvir, Como aquellos que no quieren oír, para aqueles que não querem voltar aos caminhos antigos? para aquellos que no quieren volver para las sendas antiguas. Esse grupo não sabe quais são os caminhos antigos. Ese grupo no sabe cuáles son los caminos antiguos. Logo as nações Luego las naciones. vão ir para a igreja triunfante, Entonces las naciones van para la iglesia triunfante, que conhece os caminhos antigos. que es la que conoce los caminos antiguos. Porque eles vão perguntar pelos seus caminhos. Porque él va a preguntar por los caminos. Mesmo símbolo, irmãos. Mismo símbolo, hermano. Vamos para Isaías 11. Vamos a Isaías 11. Vamos ver mais um símbolo. Un símbolo más tenemos de ver. Verso 10 a 12. Versículos 10 al 12. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. 12 más. 12. 12. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ele vai levantar o estandarte entre as nações Entonces él va a levantar un estandarte de las naciones. e ajuntará os desterrados de Israel. Y entonces juntará a los desterrados de Israel. Eles são os exilados de Israel. Entonces ellos son los desterrados de Israel. Os cast out, exilados. Ellos son los que no desean. Exilados, exilados. What is exilado? Exilados is cast out, rejeitados. Ellos son los rechazados de Israel. Ok? Ok. Vamos para Isaías 56, verso 8. Entonces vamos para Isaías 56, versículo 8. Assim diz o Senhor que congrega os dispersos de Israel. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Quem são os dispersos de Israel? ¿Quiénes son los dispersos de Israel? O estandarte El estandarte. que el Deus pendón. levanta. El pendón que Dios se levanta. Ainda juntarei outros aos que já se juntaram. Aún juntaré a otros, a los que ya se juntaron. Quem são esses outros? ¿Quiénes son esos otros?
São as ovelhas dos outros apriscos, son las ovejas de los otros apriscos, que vão ouvir o chamado. que van a oír el llamado. São as outras nações que vão ouvir o chamado Son las otras naciones que han de oír el llamado para não receber a marca da besta. para no recibir la marca de la bestia. Então nós temos aqui o estandarte de Deus, Entonces nosotros tenemos aquí el pendón o el estandarte de que é um Dios, símbolo da igreja triunfante, que es un símbolo de la iglesia triunfante, que começa na terra, que comienza en la tierra, que chama que llama as ovelhas dos outros apriscos a las ovejas de los otros rebaños para não receber a marca da besta. para no recibir la marca de la bestia. Vamos para... Deixa eu só conferir. Vamos para Zacarias 9. Vamos para Zacarías capítulo 9. Verso 16. Versículo 16. Diz: E o Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa eles resplandecerão na sua terra. Dice, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Quem são essas pedras de uma coroa? ¿Quiénes son esas piedras de una diadema? 1 Pedro 2,5. Primera de Pedro 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Dice así, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. São casa espiritual. Son casas espirituales. Verso 9 diz: Mas vós sois a geração eleita. Versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, O sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. A gente sabe que antes do tempo do fim, Entonces nosotros sabemos que para antes del tiempo del fin, a gente está vivendo um período de trevas. nosotros estamos viviendo un periodo de oscuridad. A gente vive um período de trevas. Entonces usted vive un periodo de oscuridad. Deus nos chamou desse... Ele nos tirou das trevas, Entonces Él nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas. como diz o verso. Vamos a ver cómo dice el verso. Nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Geração eleita. Somos el linaje escogido. Última geração da história terrestre. Somos la última generación de la historia. Deus está formando a igreja triunfante. ¿Ah? Deus está formando a igreja triunfante. Entonces Dios está formando la iglesia triunfante. Isso são as pedras de uma coroa. Y esas son las piedras de la diadema. Volta para Zacarias 9. Entonces volvemos para Zacarías 9, Verso 17, pode ler. versículo 17. Dice así: por cuánta es la bondad y cuánta su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. E agora o verso 1 de Zacarias 10. Ahora, versículo 1 de Zacarías 10 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Quando começa a cair a chuva? ¿Cuándo comienza a caer la lluvia? 11 de setembro. El 11 de septiembre. Isso nos leva a 11 de setembro. Esto nos lleva a 11 de septiembre. Vamos ler o verso 2. Vamos al versículo 2. Dice: porque los terafines han dado vanos oráculos a los adivinos, han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Eles não têm um pastor, Entonces ellos no tienen pastor. porque eles não estão alimentando o rebanho corretamente. Los que no están alimentando al rebaño correctamente, ellos no tienen pastor. Dessa forma, como na história de Cristo, De esta manera, como en la historia de Cristo, Deus vai chamar os 12, Dios va a llamar a los 12. que como Wesley pontuou, Y como el hermano Wesley
apuntó, vai colocar eles como sendo pastores do povo. ellos van a colocar a ellos como Jesus vai colocar eles como sendo pastores do No, povo. Jesús va a colocar a ellos como siendo pastores del pueblo. Vamos ver o verso 3. Entonces vamos al versículo 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor a la guerra. Quem é a casa de Judá? ¿Quién es la casa de Judá? Igreja Adventista do Sétimo Dia. La iglesia adventista del séptimo día. Vai fazer eles como um majestoso cavalo na peleja. Él va a hacer a ellos como un majestuoso caballo de guerra. Vai formar a igreja triunfante. Entonces va a formar la iglesia triunfante. E o verso 4 mostra isso. Y el versículo 4 muestra eso. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo opressor. Dice, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, y de él el arco de guerra, y de él también todo apremiador. Quem é a pedra de esquina? ¿Quién es la piedra de esquina? Cristo, Cristo, que na época da igreja judia, que en la época de la iglesia judía, temos daqui a igreja dos judeus, tenemos aquí la iglesia de los judíos, Cristo, a pedra de esquina, Cristo es la piedra de esquina, vai sair da casa de Judá que él va a salir de la casa de Judá, e vai ser como majestoso, vai fazer como majestoso cavalo na peleja, entonces él va a ser como majestuoso caballo de guerra, que é Éfeso, que es Éfeso, a igreja primitiva. la iglesia primitiva. E quem é esse cavalo majestoso na peleja? ¿Y quién es ese caballo majestuoso de la guerra? Apocalipse 5. Apocalipsis 5. Apocalipse 5 fala a respeito... Apocalipse 6, perdão. Apocalipsis 6, perdón. Verso 2. Versículo 2. E olhei e eis que um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele tinha um arco, ou seja, também tem um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Y dice así, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco también, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Os selos e as igrejas, Los sellos de la iglesia, pelo menos os 4 primeiros, por lo menos los 4 primeros, eles são paralelos. ellos son paralelos. O primeiro selo é paralelo com a primeira igreja, El primer sello es paralelo a la primera iglesia. assim como o segundo, o terceiro e o quarto. Así también con el segundo, el tercero y el O cuarto. primeiro selo é o cavalo branco, El primer sello es el caballo blanco. é o cavalo que conquista, Es el caballo que conquista. é o bom cavalo da peleja, Es un buen caballo de guerra. que sai da casa de Judá, Que sale de la casa de Judá. que é essa igreja que conquista, Que es esa iglesia que conquista. que é Éfeso, Que es Éfeso. essa a primeira igreja, Esa es la primera iglesia. que é a igreja triunfante, ¿Qué es la iglesia triunfante? é o símbolo da igreja triunfante, Es un símbolo de la iglesia triunfante. é o cavalo que conquista. Es el caballo que conquista. Ele saiu vitorioso e para vencer. Él salió victorioso y para vencer. Ele começa na terra. Entonces él comienza en la A tierra. igreja triunfante começa na terra. Entonces la iglesia triunfante comienza en la tierra. Irmãos, é a mesma situação que a gente vê na nossa história. Hermanos, es lo mismo que está sucediendo en nuestra historia. Da igreja triunfante, De la iglesia triunfante. da igreja militante, Perdón, de la iglesia militante. não é a igreja triunfante. No es la iglesia triunfante. Da igreja militante, De la iglesia militante sai a igreja triunfante. sale la iglesia triunfante. Sai Éfeso, Sale Éfeso, a igreja triunfante. que es la iglesia triunfante. Um símbolo da igreja triunfante. O un símbolo de la iglesia triunfante. Vamos para Amós 9, para finalizar. Vamos para Amós 9 para terminar. De 8 a 15. Del 8 al 15. Eu peço que você leia com muita calma isso, Yo pido que ustedes lean con mucha calma esto, porque são palavras bem sérias. porque son palabras bien serias. Pode ler apenas em espanhol. Vamos a leer en español. He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová,
porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un grano en la tierra. Até o 15. Hasta el versículo 15. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercarán y nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Dá uma pausa. Vamos a hacer una pausa. O irmão Tabo, na Campal, El hermano Tabo en el campal, ele deixa claro isso, él deja claro esto. como que o símbolo da restauração do templo ¿Cómo es que el símbolo de la restauración del templo é o símbolo da igreja es triunfante. un símbolo de la iglesia triunfante? E aqui está falando que nesse período da sacudidura, Y aquí está hablando que en ese periodo de la sacudidura, ele vai tornar a levantar o tabernáculo caído de Davi. él se va a volver a levantar el tabernáculo caído de David. Entenda, irmãos, Deus ama o seu povo, Entonces entienda, hermano, Dios ama a su pueblo, mas seu povo está em apostasia. pero el pueblo está en apostasía. Ele vai ser sacudido. Entonces él va a ser zarandeado. E dele ele vai pegar o trigo, Entonces de ahí él va a tomar el trigo, a igreja triunfante, la iglesia triunfante, e vai levar para o celeiro celestial. que va a llevar para el granero celestial. Pode continuar. Versículo 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Ok. Quem é Edom? ¿Quién es Edom? É um símbolo de todas as nações. Es un símbolo de todas las Se naciones. você estuda Daniel 11, 40, 45, Si usted estudia Daniel 11, 40, 45, Edom, Moab e Amon Edom, Moab y Amón são aqueles que depois da lei dominical, son aquellos que después de la ley dominical, quando a igreja triunfante já está levantada, cuando la iglesia triunfante ya está levantada, os 144 mil já estão levantados, cuando los 144,000 ya son levantados, eles chamam Edom, Moab e Amon, entonces ellos llaman a Edom, Moab y Amón, as nações, a las naciones, para não receberem a marca da besta. para que no recibiesen la marca de la bestia. E eles vão vir querer saber dos caminhos antigos. Y ellos van a venir a querer saber de los caminos antiguos. Pode continuar lá. Entonces sigamos leyendo, versículo 3. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleves la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y habitarán plantas viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos. Pues los planté sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Meu tempo já acabou, Mi tiempo ya acabó, mas eu queria finalizar com mais algum ponto. mas yo quería terminar con un punto, E dá para finalizar com Jeremias 8, y da para finalizar con Jeremías 8, que era o que era para eu ter usado lá em Lucas 21, que era para ya tener usado en Lucas 21, e ele se encaixa agora também. y ellos encaja también ahora. Jeremias 8, verso 7 em diante. Até a cegonha do céu conhece os tempos determinados e a rola, e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitam a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, eles têm? Do verso 7 a 9. Jeremías 8, versículos 7 al 9. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís? ¿Nosotros somos sabios y la ley de Dios está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas, y los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Irmãos, eles não conhecem o tempo da sua visitação. Entonces, hermanos, ellos no conocen el tiempo
tiempo de su visitación. Em outras palavras, eles não conhecem a verdade presente. En otras palabras, ellos no conocen la verdad presente. Porque se eles conhecessem, eles conheceriam o tempo da sua visitação. Que si ellos conociesen, entonces ellos conocerían el tiempo de su visitación. Mas eles dizem, nós não somos sábios e a lei do Senhor não está conosco. Mas ellos dicen, nosotros somos sabios y la ley de Dios está con nosotros. Eles falam, a gente tem a lei do Senhor. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos la ley de Dios. Nós somos o povo de Deus. Nosotros somos el pueblo de Mas a Dios. Bíblia diz que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Mas ellos dicen, en vano ha sido todo cambiado la mentirosa pluma de los escribas. Verso 12. Versículo 2. Porventura envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçam no tempo em que eu vos visitar, diz o Senhor. Versículo 2 dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no. Se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieran avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Eles caem e tropeçam, Entonces ellos caen y tropiezan, que eles não conhecem o tempo da visitação, porque ellos no conocen el tiempo de su visitación. eles rejeitam a luz que está atrás deles. Ellos rechazan la luz que está detrás de ellos. Eles não querem ouvir. Ellos no quieren oír. E o verso 20 diz: Y el versículo 20 Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Irmãos, o fato de você estar na igreja de Deus, Hermanos, el hecho de que usted está en la iglesia de Dios o fato de você ser adventista do sétimo dia, y el hecho de que usted sea un adventista del séptimo día, não te dá segurança da sua salvação. eso no le da seguridad de su salvación. E é esse o propósito dessa palestra. Y este es el propósito de esta presentación. Você tem que entender que Deus está levantando a igreja triunfante. Usted tiene que entender que Dios está levantando la iglesia triunfante. E se você quer fazer parte da igreja triunfante, Y si usted quiere ser parte de la iglesia triunfante, você tem que estudar a verdade presente. usted tiene que estudiar la verdad presente. Para que assim você possa entrar na arca, Para que así usted pueda entrar en el arca, você possa sair de Sodoma, usted pueda salir de Sodoma, você possa sair de Babilônia, pueda salir de Babilonia, você possa aceitar Cristo, usted pueda aceptar a Cristo, você possa entrar com o Senhor no santuário do Santíssimo, pela fé, para que usted se pueda sentar con el Señor en el lugar santísimo, en el santuario celestial por la fe, e assim você entra na igreja triunfante. y así usted poder entrar en la iglesia triunfante. Você tem que aceitar a verdade presente, estudá-la. Entonces usted tiene que aceptar la verdad presente, usted tiene que estudiarla, Você tem que ouvir a voz do profeta, usted tiene que oír la voz del profeta, caso você queira ser salvo. en caso de que usted quiera ser salvo. E para você que já estuda essa mensagem, Y para usted que ya estudió este mensaje, eu quero lembrar aquele texto que a gente leu da Arca de Noé, yo quiero recordar para usted aquel texto que nosotros leímos del Que- Arca de Noé, que pessoas que participavam da construção da arca, que las personas que participaron de la construcción del arca, mas não estavam fundamentadas na verdade, mas no estaban firmes en la verdad, saíram, salieron, caíram fora, cayeron fuera, porque não estavam fundamentados. porque no estaban fundamentados. Estavam estudando a verdade presente, Ellos estaban estudiando la verdad presente, construindo a arca, construyeron el arca, mas se apostataram sin embargo ellos apostataron, porque não estavam firmes no fundamento estabelecido. porque ellos no estaban firmes sobre los fundamentos establecidos. Você tem que se firmar nos fundamentos dessa mensagem, Usted lo que tiene que hacer es firmarse sobre los fundamentos de la verdad de este mensaje, para que você não venha pular fora. para que usted no vaya a saltar afuera. Vamos orar? Vamos a orar. Querido Pai, Padre querido, muito obrigado pela tua verdade. muchas gracias por su verdad. Muitas vezes a verdade é dura Muchas veces la verdad es dura. e eu peço que o Senhor nos ajude a compreendê-la, Yo pido que el Señor nos ayude a comprenderla, nos ajude a estudá-la nos ayude a estudiarla e a perceber quão importante é y a percibir cuán importante es que nós nos firmamos nessa mensagem que nosotros nos afirmemos en este mensaje e que nós entremos nessa igreja triunfante que o Senhor está levantando, y que nosotros entremos en esta iglesia triunfante que el Señor está levantando, para que nós possamos ser o seu estandarte para que nosotros podamos ser ese estándar para as nações, para las naciones, para chamar elas, para llamar a ellas, para se juntar na grande multidão. para que ellas se puedan juntar a la gran multitud. A gente sabe que o Senhor ama a tua igreja El Señor sabe que nosotros amamos su iglesia e o Senhor vai repreendê-la. y el Señor ha de reprender. Ajude-nos a ouvir essa repreensão, Ayúdenos a oír esa reprensión, ouvir a tua voz, oír su voz, abrir a porta abrir la puerta para que o Senhor entre para que el Señor
E assim nós possamos ser salvos. y así nosotros podamos ser salvos. Peço uma bênção especial sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Pido una bendición especial sobre cada persona que está asistiendo a estos videos, Você possa tocar no coração delas, que usted pueda tocar en el corazón de ellos, para que elas estudem mais essas para verdades que ellos estudien más esas verdades e possam se santificar através da verdade. y puedan se santificar a través de la verdad. Tudo isso peço em nome de Cristo Jesus. Todo esto pido en nombre de Cristo Jesús. Amém.